Estimados oyentes de Radio Universidad 92.1 FM, como siempre es un verdadero placer saludarles al momento de presentar Tribuna Económica, la voz de la Facultad de Ciencias Económicas en la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos con nosotros al distinguido doctor epidemiólogo Carlos Enrique Mendoza, a quien agradecemos su gentileza siempre por estar dispuesto siempre a aceptar las entrevistas en Radio Universidad 92.1 FM. Nosotros como alma mater, pues estamos obligados a informar a la población en Radio Universidad sobre la situación actual. Me llaman de mi pueblo, me dicen, el Chiquimula está en rojo. Yo les digo, pero si la mayor parte del país está en rojo, entonces qué mejor que una persona experta como usted. Y la verdad, mi querido doctor, no es bonito, ¿verdad? Volver a iniciar este tema que pensamos que ya se iba terminando, pero que se está triplicando actualmente. Bienvenido a Tribuna Económica. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Sí, tal y como usted lo dice, el porcentaje de contagios es sumamente alto. No sé si tenemos problema con el audio. Está bien. Estamos bien. Perfecto. Pues como yo le digo, el porcentaje de contagios es sumamente alto y se debe a la variante. Cuando nosotros empezó la pandemia en el 2019, teníamos pena porque un contagiado, por ejemplo, podía transmitir la enfermedad a 3 personas. Esas 3 a 9 personas y así sucesivamente. Eso fue con la variante alfa. Poco a poco las variantes, que es algo normal de los virus, van generando nuevas variantes y cambió a la beta, a la delta. Cuando llegamos a la delta teníamos mucha preocupación porque una persona, por ejemplo, tenía la capacidad de infectar a 7 o a 8 personas. Entonces esto era realmente ya importante. No habíamos pasado la barrera de la transmisión de la enfermedad de sarampión, que es una enfermedad transmitida por el aire, se podría decir, y ahora con Omicron, pues la traspasamos. La traspasamos porque una persona infectada tiene la capacidad de infectar a 12 o hasta 16 personas. Y es por eso que vemos el gran aumento, por ejemplo, en el porcentaje de la transmisión, y es por eso que usted está viendo el tablero en rojo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que así como tenemos cosas malas, como la alta transmisión, tenemos cosas muy buenas con Omicron, que por ejemplo ha sido una infección respiratoria alta y que ya no involucra tanto la dificultad respiratoria. Esto ha tenido una repercusión directa en que ya no tengamos un porcentaje tan alto de mortalidad y que la enfermedad sea leve a moderada y que su tiempo inclusive de padecer la enfermedad se acorte, sea de 1 a 5 días. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y especialmente tiene ventajas en las personas que ya han sido inmunizadas. Esto es lo que le puedo hablar al respecto, Fred. Muy bien, estamos presentando al doctor epidemiólogo Carlos Enrique Mendoza aquí en el programa Tribuna Económica por Radio Universidad y a través de las redes sociales, tanto de la radio como de la Facultad de Ciencias Económicas. Doctor Mendoza, tenemos varios amigos, vecinos, médicos que se han contagiado. Por ejemplo, tengo un amigo médico que no fueron 5 días, para él fueron 15 días. ¿A qué se debe ese efecto? Sí, el contagio va a suceder ahora o sea, valga la redundancia, mucho más fácil, ¿verdad? Se debe a que una persona, como yo le explico, transmite a muchas más personas. Hemos tenido casos, por ejemplo, en reuniones en las que 15 personas asistieron a una reunión y las 15 personas fueron infectadas. Esto es por no estar en un lugar muy ventilado y la capacidad de transmisión de Omicron es muy alta, ¿verdad? Inclusive ya estamos viendo una nueva variante de Omicron, que es la BA.2. La que anteriormente teníamos era la BA.1 y esta nueva punto 2 tiene mucha más transmisibilidad aún, ¿verdad? Las ventajas, como le explicaba, es que no genera una enfermedad muy grave y para las personas vacunadas, pues entonces presentan una inmunidad mucho más rápidamente y alcanzaremos rápidamente esa inmunidad de rebaño, lo cual significa que nosotros tenemos esperanzas en que en el próximo trimestre veamos un escenario diferente, un escenario donde ya podamos aperturar como lo están haciendo muchos países o tener esa inmunidad colectiva que nos va a proteger.
Ahora bien, las vacunas, tanto la primera dosis, la segunda como la de refuerzo, pues es una garantía. Evita que la persona se contagie fácilmente, es decir, que no sea tan fuerte. Claro, Fred. Yo creo que tenemos que recordar que las vacunas tenían 4 objetivos y se cumplieron, ¿verdad? El primer objetivo era generar la inmunidad con las 3 dosis ya, ¿verdad? Las 2 dosis para las vacunas que tienen 2 dosis y la de refuerzo, o la de refuerzo únicamente en las vacunas que solo tenían una dosis como la de Johnson y Johnson. Recordemos que lo que hacía era que no iba a impedir que nosotros tuviéramos la enfermedad, sino que cuando nosotros tuviéramos contacto con el virus, nuestro organismo iba a actuar de una manera mucho más rápida. Con eso teníamos varias ventajas. La primera es evitar que una persona vacunada llegara a fallecer por la enfermedad. La segunda estrategia era evitar que esta persona llegara a una unidad de cuidados intensivos. Con estas dos estrategias, nosotros lo que hacíamos era que no saturábamos los sistemas hospitalarios y evidentemente los médicos tenían mucho más tiempo para poder tratar de mejor forma a los pacientes que ellos tenían. Y la tercera, que es muy importante también, es que al no tener saturados los hospitales, no gastábamos ese recurso y no colapsábamos con lo que cuesta a un paciente con una unidad de cuidados intensivos y que de todos modos al final pues falleciera. Por eso es que es muy importante estar cubierto con las 3 dosis, o sea, las 2 dosis iniciales y la dosis de refuerzo para no llegar a fallecer por esta enfermedad. Recuerde usted que las personas que se complican son las personas que tienen vulnerabilidades. Me refiero a una persona que tiene una hipertensión arterial no tratada, una diabetes mellitus o un cáncer, por ejemplo, cualquier enfermedad que disminuya su sistema inmunológico. En el caso, doctor, de las personas que tienen sobrepeso, ¿sigue afectando o esta variante no? No, por supuesto, las vulnerabilidades siguen siendo las mismas, Fred. Hipertensión arterial, diabetes, cánceres, enfermedades inmunosuprimibles, VIH-Sida, obesidad, el fumar, el sedentarismo. Todos estos son factores de riesgo que están muy bien definidos y evidentemente estas son las causas por las que un paciente puede complicarse. ¿Sigue siendo efectivo realizar ejercicio al aire libre, doctor, o en los gimnasios, tomando en cuenta lo cerrado del lugar? Al aire libre, sí. Al aire libre yo le diría que la persona en realidad no está transmitiéndole a nadie, sigue la regla de 1.5 a 2 metros. Esa es la capacidad en la que una microgotícula infectada podría transmitirse. Ahora bien, en los gimnasios, si el espacio es cerrado y no está ventilado, sí se corre un riesgo. Eso es definitivo, ¿verdad? Si se maneja bien el aforo y la gente, por ejemplo, está haciendo ejercicio a una distancia prudencial, pues entonces el riesgo de disminución es mucho menor. Y también hay estudios en relación a la cantidad de tiempo en la que usted permanezca en un sitio. Debe estar ventilado. Siempre las medidas higiénicas, las barreras como la mascarilla, como el distanciamiento físico, el distanciamiento social y el lavado constante de manos con gel. Estamos presentando al doctor Carlos Enrique Mendoza, epidemiólogo de mucha experiencia en Guatemala, a través de Radio Universidad 92.1 FM. Hemos visto con mucha tristeza la indiferencia de los propietarios de algunos restaurantes, doctor, que ya no colocan ni siquiera gel, mucho menos medir la temperatura. Hay algunos lugares modernos como centros comerciales que al ingresar usted automáticamente le dice la temperatura que tiene, pero hay restaurantes donde ya no encuentra uno jabón y mucho menos gel. Entonces, ¿qué opina al respecto? Freddy, yo creo que a veces las noticias internacionales nos dan falsas seguridades, ¿verdad? Hay muchos países como Francia, Estados Unidos, Alemania, en que están quitando las restricciones. Lo que yo pienso es que estas restricciones no sirven únicamente para una sola enfermedad, sino que sirven para múltiples enfermedades. El lavado de manos es algo que no viene de ahorita. Un buen lavado de manos desde el inicio del ser humano evita enfermedades gastrointestinales. La disminución de enfermedades diarreicas pues ha disminuido considerablemente. Igual la utilización de mascarillas cuando nosotros tenemos una influenza hace que no la propaguemos a otras personas. Esas medidas son muy importantes para continuarlas. Ahora bien,
La enfermedad ha ido cambiando, es una enfermedad evolutiva. Nosotros nos hemos dado cuenta y hemos ido perfeccionando o sabiendo con mayor certeza cómo es la forma de transmitirse. Habían cosas que eran un poco ilógicas, ¿verdad? Usted entraba a un centro comercial, le tomaban la temperatura desde el inicio, pero si entraba a 10 locales comerciales, le tomaban en los 10 locales la temperatura. Eso es imposible, que usted realmente vaya a cambiar la temperatura, por ejemplo, en ese momento. Creo que son medidas que eran importantes en su momento. Omicron ahora no marca definitivamente fiebre al inicio. Omicron, por ejemplo, sus manifestaciones son más un dolor de garganta. La gente refiere inclusive que tiene como chayes en la garganta. Un cansancio general, hay dolor en articulaciones y en músculos y presenta un poco de tos. Entonces, realmente las medidas han ido cambiando y quizás por eso la gente se va relajando. Otra de las cosas es que el contagio es tan grande que por todos lados, entonces ahora tenemos la posibilidad de contagiarnos. Generalmente, cuando uno le pregunta a una persona que se enferma de COVID, ¿dónde te contagiaste? ¿Dónde crees que adquiriste el virus? Dice, no lo sé, no lo sé. ¿Realmente es algo que se puede explicar o es definitivamente inexplicable, doctor? Lo que pasa, Freddy, es que anteriormente era un poco más fácil encontrar el nexo epidemiológico, o sea, la persona que a usted lo contagió y era importante. Ahora, con este aporte de la enfermedad, yo podría juntarme hoy con una persona y al día siguiente tener síntomas. Entonces, en realidad es complicado ver el nexo epidemiológico. Y hay mucho paciente asintomático. Hay personas, por ejemplo, que están infectadas, que siguen infectando a más personas, pero que no tienen síntomas. O bien su prolongación o inicio de síntomas es al segundo o tercer día. Entonces, realmente el nexo epidemiológico se ha convertido en algo difícil de poderlo controlar. Esta es una enfermedad que en otros países, por ejemplo, en 2 o 3 días infecta al 50% de su población. Es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros tenemos que entender, y es por eso que usted está viendo esa alza de casos, en las que yo le diría que en estos 15, 20 días vamos a ver un repunte de casos, vamos a llegar a un pico y luego vamos a empezar a descender hasta llegar a una meseta. Eso, evidentemente, si no hay otras variantes, que nosotros creemos que no, que esto es el principio del fin de la pandemia y creemos que en el siguiente trimestre, pues ya encontraremos una estabilización en relación a los casos. Claro, usted está hablando de Omicron, pero en el caso de la variante Delta, ¿te habló mucho de eso? ¿Ya terminó o se encuentra de una manera combinada? Sí, muy buena pregunta. Cuando una variante inicia, por ejemplo, empieza a ser mucho más poderosa, podríamos decirlo, que la otra. Al principio, pues hay una combinación, pero finalmente termina predominando la variante que tenga más transmisibilidad. Yo le podría decir que la variante Omicron entró ya hace bastante tiempo. Detectada es una cosa, porque los estudios genómicos dicen algo, ¿verdad? Pero según las manifestaciones clínicas, por ejemplo, o el repunte de casos, yo le podría decir que tenemos 3 o 4 semanas ya de tenerlo dentro del país. Y en este momento yo fácilmente podría decir que la totalidad de los casos se deben a Omicron. Tal vez un 5% todavía uno podría identificar Delta, pero estas son variantes que predominan y básicamente excluyen a la variante anterior. Doctor Carlos Mendoza, ¿cómo se diferencia la variante Delta con Omicron? Bueno, si hablamos científicamente, la única forma en la que uno podría decir que tiene Delta o tiene Omicron es por medio de microbiología, por medios genéticos. Sin embargo, eso es algo sumamente caro, se hace únicamente para tamizar los países o para poderlos evaluar, pero es una práctica que normalmente no se hace. Uno lo diferencia por las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas de Delta, por ejemplo, era una infección respiratoria baja. Me refiero a que usted tenía una franca dificultad respiratoria, tos, los síntomas duraban mucho más tiempo, el inicio de la enfermedad empezaba al tercer o cuarto día. A diferencia, por ejemplo, con Omicron, que es una enfermedad que tiene más transmisibilidad, que sus síntomas inician más tempranamente, puede ser desde el siguiente día de infectarse hasta el tercero o cuarto. Sus manifestaciones clínicas, al ser superiores, pues no involucran algo como una dificultad franca de respirar,
muchas veces inicia con una infección gastrointestinal, un episodio diarreico, después hay un dolor franco de garganta, un cansancio general, pareciera así como que las energías le bajaran de 10 a 2, por ejemplo, y sus manifestaciones clínicas son como un catarro fuerte. Sus complicaciones se ven más en pacientes no inmunizados, y lo que sí es que hay manifestaciones que quedan por mucho más tiempo, ¿verdad? Pero las diferencias son abismales. Esto es lo que le podría decir al respecto. Muy bien, si una persona que aparentemente se ve bien, pero tiene tos seca y uno está a menos de 1 metro, ¿puede existir algún peligro de contagio? Sí, con Omicron sí. Los lugares no ventilados, perdón, son propicios para enfermedades. Debe de estar en un lugar ventilado, y también está descrito, por ejemplo, la cantidad de tiempo que usted pase con esta persona. Hay virus, por ejemplo, que son mucho más pequeños y que quedan en circulación del aire y que usted podría inhalarlos. Es por eso que se han dado las indicaciones también de utilizar, inclusive, si usted utiliza una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, poner una mascarilla de tela arriba, ¿verdad? Para poderse proteger. Lo que sí es también, para tenerlo muy claro, Freddy, es que todas las personas nos vamos a enfermar. De una u otra manera vamos a tener que tener contacto con el virus en determinado momento. Y por eso es que es importantísimo que usted esté inmunizado, porque una persona inmunizada tiene 30 veces menos riesgo de fallecer por la enfermedad y 10 veces menos de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Lo importante acá es continuar cuidándose, pero definitivamente estar inmunizado, tener sus 3 vacunas en un esquema completo. De acuerdo a lo que ustedes leen y se actualizan con la Organización Mundial de la Salud, ¿va a llegar la opción de una 4ª vacuna, doctor? Es discutible, Freddy. En realidad nosotros lo vemos un poco alejado. Los países que han introducido la estrategia de la inmunización de la 4ª dosis son para las personas que tienen un padecimiento franco, un padecimiento que disminuye su sistema inmunológico. En personas sanas, por ejemplo, en la población general, hay estudios que han determinado que el porcentaje de lo que eleva una 4ª dosis es mínimo, no vale la pena. Por el principio nosotros consideramos que no. Consideramos que lo que debería de hacerse es tener un esquema completo hasta ahorita. Y esta inmunidad que nos está dando esta variante de propagación tan alta, pues vamos a adquirir rápidamente una inmunidad todo el mundo, y esta enfermedad se convertirá ya no en una pandemia, sino en una endemia. La diferencia es que ya no va a estar en todos los continentes, que va a estar en determinados lugares. Usted va a ver que va a ser una enfermedad temporal, que más que todo en épocas de invierno, por ejemplo, se va a propagar. Y usted va a ver a personas con mascarilla únicamente cuando estén enfermas de una influenza, para tratar de no transmitirla. Pero ya no va a ser una enfermedad que la vamos a tener en todo el mundo, sino que en determinados espacios, por ejemplo, y en determinados periodos de tiempo. Esa es la diferencia de convertir una enfermedad pandémica a una enfermedad endémica. ¿Puede una persona que tiene las 3 dosis de vacuna o las 2 dosis de vacuna mala de refuerzo aplicarse la vacuna contra la influenza? Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, uno de los errores que se cometieron fue que dejaron de ponerse muchas más vacunas, ¿verdad? Especialmente en los jóvenes o en los niños, pareciera que todo era COVID, y todas las enfermedades pues continúan. Si usted tiene la oportunidad de colocarse una vacuna, por ejemplo, de influenza, como lo hacía anteriormente, anualmente, pues es correcto hacerlo, ¿verdad? Igual es como cualquier vacuna, por ejemplo, del tétanos, de papilomavirus, etc. Están escuchando al doctor Carlos Mendoza en el programa Tribuna Económica a través de Radio Universidad 92.1 FM y a través de nuestras redes sociales. Tantas cosas que podemos hablar, por ejemplo, la empresa Pfizer y otras pues han impulsado la opción de poder tener en el mercado pastillas, ¿verdad? Para que puedan sustituir a las inyecciones. ¿Esto lo ve usted viable en Guatemala, doctor? Donde se ha comentado a través de los medios que están por adquirir la misma. Claro que sí, Freddy. Yo creo que la medicina es evolutiva. Hemos ido aprendiendo muchísimo y se sigue trabajando en medicamentos para el COVID, para
pues, para tratarlo específicamente. Hay varias líneas, ¿verdad? La línea, por ejemplo, de la inmunización es la línea para generar más anticuerpos, pero hay medicamentos específicos para controlar la enfermedad. Esos pueden ser antirretrovirales, antivirales. Se ha evolucionado mucho. Hay medicamentos que tienen ya mucho éxito. Dentro de muy poco tendremos, Pfizer está sacando un medicamento muy bueno. Y yo creo que vamos a tener esperanzas también en relación a tratamientos. Esto es lo que por este momento se puede decir. Recordemos que esta enfermedad es evolutiva y día a día encontramos algo nuevo. Tal y como usted lo decía, es impresionante, pero día a día evaluamos, por ejemplo, nuevas vacunas, como la vacuna cubana, que es una vacuna que es inhalada y que por la vía nasal actúa por los virus y ya, básicamente ya casi va a estar en el mercado. Te toca un tema muy importante. Por ejemplo, he observado muchos amigos o muchos colegas que dicen, tengo mucho moco en la nariz. Antes nosotros pues lo confundíamos con una enfermedad tan tradicional, ¿verdad? Y con unas gotas nasales pues nos recuperamos. ¿Eso es parte del Omicron o es algo diferente? Sí, Freddy, muy buena también pregunta. Omicron se caracteriza también por tener una congestión nasal. Esta congestión nasal nosotros como médicos la tratamos con nebulizaciones. Sin embargo, tratamos de no utilizar medicamentos per se, sino que lo que hacemos es que utilizamos nebulizaciones con solución salina. Y la solución salina lo que hace es despejar las vías respiratorias y tratar de que ese moco o esa vía respiratoria fluya de mejor manera. Los pacientes mejoran increíblemente con nebulizaciones con solución salina y ayuda a descongestionar y acortan el periodo de la enfermedad. También hay muchos avances en relación a hacer gárgaras, por ejemplo, con sal. Entonces, esto mejora pues la presencia de los virus que están, como le había explicado en el caso de Omicron, en una parte superior. ¿Y cuál es su concepto de la medicina alternativa? Antes, cuando estábamos en la primera fase, pues hablábamos de todas las opciones, por ejemplo, el eucalipto, que tanto fue consumido en Guatemala, y pues se puede seguir utilizando esto. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, Freddy, en países como los nuestros, la medicina alternativa pues siempre es buena. Recordemos que los medicamentos se generan, por ejemplo, en base a plantas, a sustancias. Sin embargo, también hay que saberlos dosificar. Entonces, yo le diría que esta es una infección respiratoria superior, que si usted está cubierto, por ejemplo, con las vacunas, pues va a ser algo que no va a llegar a grave. Pero realmente es mucho más controlable tomar medicamentos como paracetamol, por ejemplo, ibuprofen, la nebulización con solución salina y algo que era importante, por ejemplo, en Delta, era la cardioaspirina, ¿verdad? Porque esto lo que hacía era que diluía los microtrombos que se hacían a nivel pulmonar. Sin embargo, nosotros lo seguimos recetando y es inclusive un factor protector para el corazón y para accidentes cerebrovasculares. En realidad, yo me iría más por medios como estos, que son los que aconsejamos científicamente que empezar a hacer experimentos, ¿verdad? Es una enfermedad que va a durar de 1 a 4 o 5 días y que si se trata de una manera correcta, pues va a salir. Y lo más importante es identificar los signos de alarma para tener a un proveedor de salud que sepa de la enfermedad y que pueda dirigirlo, ¿verdad? En estos casos. Y algo de lo que usted habló al inicio es tratar de identificar sus factores de riesgo. Yo siempre digo que si usted fumaba, por ejemplo, o fuma, en realidad no le trae nada bueno. Vea en cualquier encuesta, por ejemplo, cómo suben los porcentajes de fatalidad, por ejemplo, al adquirir este hábito. Hay formas para dejar de fumar y también vea los factores protectores que hay en relación al ejercicio. Entonces yo creo que es una buena etapa para iniciar a caminar con 20 minutos o 30 minutos diarios de caminata. Usted va a ver los efectos en su salud, la oxigenación, en su piel, en todo. Así que es el momento para cambiar hábitos. Sobre ingerir bebidas con vitamina C. Claro, siempre las vitaminas son buenas como sustitutos. Nosotros siempre aconsejamos vitamina C, vitamina K, vitamina D en pacientes que tienen COVID y en infecciones respiratorias. Sin embargo, el mejor ejemplo es vitamina D, ¿verdad? Usted puede salir al sol y realmente ahí adquiere una mayor fuente de vitamina D que estarla tomando por vía oral. Entonces, estos son suplementos vitamínicos que siempre caen bien, ¿verdad?
pero lo más importante es lo natural y tratar de hacer ejercicio, ¿verdad? La liberación de hormonas, por ejemplo, en el cuerpo es importantísima. Estamos presentando al doctor Carlos Enrique Mendoza, hablando de la nueva etapa del COVID-19 ya en el año 2022, aquí en Radio Universidad 92.1 FM. Este es el momento de hacer una pausa. No cambie nuestra sintonía. Ya volvemos con más de Tribuna Económica.